Hablar de raíces es, a simple vista, inofensivo o poco particular. Otras veces se convierte en una discusión de carácter ecológico o de contenido cultural. Lo cierto es que todo siempre ha de tener una raíz. La raíz no se detiene en ningún momento. Esta se desarrolla y se ramifica. Es un órgano subterráneo que crece en dirección inversa al tallo, proveyéndole a la planta el ADN del suelo donde está sembrado. El ser humano también tiene raíces que constituyen el elemento oculto de su ser, de sus emociones más íntimas y del apego que éste pueda tener con la realidad a la que está atado. Las raíces son la profundidad del inconsciente y el alma de un hombre y una mujer. Son los valores y creencias, los lazos familiares que yacen en el pasado y que hoy palpitan con fuerza. Son el origen, el motivo y la razón de sus eventos y sus acciones. Quédese junto a Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra cómo romper las raíces de iniquidad. Saludos a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de la vía satelital, a través de internet, a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros, nos complace enormemente podernos conectar desde aquí, desde Costa Rica, hasta las naciones. Sí, a través de las naciones. Amén. Así es que nos gozamos, les saludamos mi esposita y yo en esta hora y nos gozamos de tenerle a usted como invitado a este su programa Dios TV. Hemos estado compartiendo sobre todo este asunto de las generaciones y cómo es importantísimo que como familia hagamos una investigación de nuestras generaciones. Claro, de nuestras generaciones familiares. Porque muchas veces se dan problemas de toda índole en las casas o en las familias, que se vuelven problemas cada día más graves o más interminables. Problemas de tipo económico, problemas de tipo mental, emocional, ansiedades, temores, situaciones de drogas, situaciones de estrechez financiera, de pobreza, de todo esto. Y a veces buscamos la solución orando y eso es parte de. Pero nosotros hemos encontrado a la luz de la palabra herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando Dios nos salva, también nos da herramientas. Y una de las herramientas es poder hacer un mapa genealógico para conocer a través de los antepasados qué fue lo que pasó con todos nuestros antepasados y dónde están muchas veces los males que hoy sufrimos en nuestra familia en el tiempo actual. Y lo descubrimos precisamente con esta investigación. Ajá. Inclusive compartíamos en programas anteriores porque, amado hermano, ya este es el 8º programa y en cada programa añadimos un poquito más de lo que es la información. Yo les contaba que cuando hicimos el libro Cortando Ciclos de Iniquidad,
Bueno, fue algo tremendo, en bendición. De Europa nos lo mandaron a pedir de muchísimas partes, pero y a todo lo que es aquí el continente. Vamos a traer el libro para enseñarse. Sí, pero resulta que hubo algunas personas que discreparon totalmente porque decían, ya el Señor nos salvó, ya hizo todo, eso no existe, lo de ciclos de iniquidad no existe y nada. De esto fue en el 2007 que hicimos el libro, estamos al 2000, ¿qué estamos ahorita? 19. Hoy ha sido un día de tantas carreras que ya no sé ni en qué año estamos. Y hoy en día, exactamente menos de 10 años para acá, aparece una ciencia que se llama la epigenética, que confirma el proceso transgeneracional de los padres con traumas y problemas, se pasan de generación en generación, dice la ciencia. Y la Biblia pues lo dijo desde Génesis. Claro. Entonces, si no creemos en lo que es el arrastre, la transferencia de ciclos de iniquidad, no creemos lo que dice la palabra, pues hay que creerle a la ciencia, claro, ¿verdad? Pero hay una forma específica que es importantísimo para llegar al kit del asunto, donde está un problema, que es un mapa familiar o un árbol genealógico. Y vamos a ver cómo más o menos se puede hacer y también aprovechando para ver cómo se traslada el montón de cosas que hay en una familia. Porque tenemos que entender que Dios es un Dios de generaciones. O sea, que Dios no nos dio solamente el mensaje de salvación para el individuo, nos dio el mensaje de salvación incluyendo, diseñando, planificando la salvación de nuestras generaciones. Exacto. Y eso es muy importante entenderlo. Es más, cuando hablamos de que Israel salió de Egipto, y son predicaciones hermosísimas de eso. Sin embargo, Dios sacó a las familias de Israel de Egipto. A las familias de Israel las sacó de Egipto. Hablamos de Israel como pueblo, pero fueron las familias. Y no solamente las sacó en familias, o sea, su éxodo de liberación de Egipto y de la bota opresora de Faraón, no solamente es sacada en familias, sino que ya cuando entran al desierto hacia la tierra prometida, Dios establece en clanes, en familias, en tribus, el orden del pueblo. Exactamente, para caminar delante del tabernáculo. Correcto. O detrás del tabernáculo más bien, iban detrás del tabernáculo. Detrás. Entonces veamos, como les dijimos, un mapa de una familia, un mapa genealógico, que es lo primerito que nos corresponde hacer. Vean ustedes, este es un hijo, es el final de la cadena. Un hijo o dos o tres, pero por lo general uno con esquizofrenia. Resulta que los papás o uno de los dos tenía un trastorno bipolar, que es la moda ahora, el trastorno bipolar. Las enfermedades del siglo XXI. Los abuelos de ese chico padecían de depresión. Y los bisabuelos padecían también de depresión. Ya vimos la cadena de hijos hacia los bisabuelos. Así será para cuando haya enfermedades de otro tipo. Veamos el mapa ahora Vea, los bisabuelos con depresión. Puede ser con adicción a las drogas u otra cosa. Los abuelos con depresión. Los padres traían o tienen un trastorno bipolar. Va creciendo el asunto. Y los hijos ya es más fuerte el trastorno. Ya es esquizofrenia, que prácticamente es llamado popularmente locura. Ahí tiene un árbol o un mapa familiar para poder ubicar no solo problemas de nervios, problemas de alcoholismo, problemas de incesto, de droga, drogas. todo lo que es moral.
toda la parte moral, todo eso tiene su raíz en... Financiera también. Sí, en la parte financiera. Tiene su raíz en una cadena familiar. Correcto. ¿Verdad? Y ahora la ciencia lo está confirmando con, como lo dije anteriormente, la epigenética, una ciencia moderna de estos últimos 5 años. Dice sí hay transferencia transgeneracional. Sí existe lo transgeneracional, lo dice la ciencia. Ya no podemos decir eso no es así, eso se lo inventaron o qué sé yo, lo de el traspaso de las iniquidades en las líneas familiares. Ay, es que mi chiquito es tan violento porque así fue el abuelito. Mi chiquito es así porque así fue el bisabuelito. Eso se llama ciclo de iniquidad y hay que cortar y limpiar el camino para el chiquito, para los chiquitos. Si Dios es un Dios de generaciones, es porque está interesado y ha diseñado un plan de salvación no solo para el individuo, sino para la generación, a través precisamente de esto, que podamos comprender cómo desde nuestros antepasados se traspasa la maldición o se traspasa la bendición. Exacto. ¿Verdad? Y cómo podemos liberar muchas veces a nuestra generación presente y futura a través de un buen modelaje de vida. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar. ¿Qué le toca a usted? Investigación. Investigación. Investigar a las generaciones pasadas. Es lo más, empezar por ahí. Hágalo, hermano y amigo televidente. Investigue las generaciones pasadas, analice la historia, hacer diligencias para descubrir dónde están los problemas. Dispóngase para inquirir a los padres, indagar, examinar por qué tengo este problema en mi casa, por qué mis hijos son así, o por qué mi esposo o por qué mi esposa tiene tal y tal y tal situación. Hay que investigar porque el Señor nos salva, pero hermanos, hay que hacer un corte de ciclo de iniquidad. Así lo dice Job 8:8. Investiga, ¿cómo dice Job 8:8? ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días como la sombra, sobre la tierra como la sombra. Exacto, hay que hacer eso también. Ya en programas anteriores vimos la eugenesia, que es otra cosa que una pareja responsable debe de hacer. Ahora veamos la diferencia entre pecado e iniquidad. Gloria al Señor, para que usted capte la situación. Hay diferencia entre pecado e iniquidad, dice la Biblia. Y la iniquidad siempre no va a afectar la salvación, pero va a afectar siempre nuestra calidad de vida en el Señor. Ejemplo, la raíz de parafilia o impureza sexual ha empezado por una semilla. Esta semilla, una semilla como esta, que ingresa en una familia a través de los cabezas de familia. Y esta semilla empieza a enraizar, empieza a crecer, tiene el poder de viajar generacionalmente. Sus raíces empiezan a viajar a través de las generaciones, haciéndose fuerte cada vez más en cada generación donde se ha desarrollado esta semejante raíz que va a dar lugar a un árbol que va a tener frutos. La raíz de parafilia se desarrolla así como todas las demás raíces de iniquidad. Queremos que usted note esto y vea esto, amado televidente. Son las peticiones que nos llegan
ayúdale a sacar, mi amor. Sí. Que nos llegan a la iglesia y que aquí oramos por esas peticiones, mi amor. Me cayeron a mí encima. Ayúdale ahí, mi amor. Vamos a ver. Imagínense cuántas personas con situaciones de dolor, con situaciones de angustia, con situaciones difíciles, situaciones donde el padre se fue de la casa. Esta es una montaña. Hacerla para acá, vida. ¿Cuántas de estas personas? Aquí no sé cuántos miles hay. Póngame en el otro saco acá, Y por favor. todavía tenemos otro saquito porque esto lo usamos para orar. Son Hermanos, miles, cientos de miles. miles, pidiendo oración por diferentes problemas, porque papá se fue de la casa, porque papá era líder en una iglesia y tuvo relaciones con otra persona de la misma iglesia y se fue por escasez financiera. En fin, es un mar, mi amor, las puedes para... Ustedes pueden ver cuánto situación se podría arreglar si estas personas hicieran una investigación de su situación familiar, de la herencia familiar. O sea, aquí tenemos la problemática actual de cientos y miles de familias. Es que esto es un ateo. Que muchas veces están pidiendo oración, que pasan problemas de toda índole. Que está como apermazado. Y que lógicamente muchas veces no han encontrado una respuesta. En un peregrinar de consejero a consejero. Esto es algo impresionante, hermanos, tanta necesidad. Y uno dice, mira, esta persona en esta familia hay una raíz de tal cosa. Uno puede verlo, puede discernirlo. Y nosotros estamos orando por todas estas personas que nos envían sus peticiones a nuestro Facebook, que nos envían las peticiones escritas. Se pasan en nuestro Facebook, entonces se pasan al papel. Para poder orar, para lógicamente. Poder orar. Los días martes en los cultos de oración, aquí se ora constantemente y en los ayunos siempre se está orando por todas sus peticiones. Pero lógicamente tenemos que entender que Dios nos ha dado herramientas también. Nos ha dado herramientas como el romper los ciclos de iniquidad. Pues muchas veces tenemos los problemas en nuestra casa en el tiempo presente y oramos y es bueno, es necesario e indispensable, pero la herramienta de entender que podemos romper ciclos de iniquidad es maravillosa en el nombre de Jesús. Ve por ejemplo aquí dice, por favor si oran para que haya unidad en mi familia, para que podamos verdaderamente adorar a Dios juntos. Les pedimos oración para que haya esa unidad en mi familia. ¿Qué raíz se está operando aquí? Porque en cada problema opera una raíz diferente de iniquidad, claro, que vamos a verlo en los próximos programas. Hermanos, no se quede con solo uno o dos, ya este es el 8º programa. Uno puede, a través de lo que las personas piden, uno se da cuenta qué raíz está operando. Orar por la sanidad de mi abuelita fulana de tal, pero es una situación que también la tiene mi tía y mi tío. No sé por qué se da esto. Sanidad. Aquí está operando una raíz de enfermedad, ¿verdad? Una raíz de enfermedad. No sé, ayúdame a buscar otras vidas. No, es que son montones. Sí, pero para irles explicando mientras vos a buscas, ellos. Yo leo para los televidentes un texto que tengo aquí sobre la generación de los malos, porque hay generación de los justos, hay generación de los malos. Entonces, dice Deuteronomio 32:5, la corrupción es de la generación de los malos. Dice. La corrupción es suya, de sus hijos es la mancha. Oiga, la corrupción es suya, de la generación de los malos, y de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. O sea, ¿cómo definitivamente los padres pueden o han marcado una familia?
Completamente. Y los hijos tienen la mancha, o sea, las consecuencias. Viven el problema en el tiempo presente. Exactamente. ¿Por qué? Porque sus antepasados fueron una generación torcida y perversa. La generación, muchas veces, de los hijos presentes es una generación que ha sido afectada con drogas, con robo, con cárceles, con todo tipo de situaciones emocionales, de opresión, de depresión. Aquí tengo otra petición, es que entre este montón. Quiero que oren por mis hijos porque son 3 varones y son extremadamente violentos y rebeldes. Oye. Pelean demasiado entre sí y han acudido aún a objetos para agredirse. Imagínate. Y se ora y se ora y se ora a veces y la persona no encuentra solución. ¿Qué hay aquí? Una raíz de división. Puede ser de celos o envidias o qué sé yo. ¿Cuál es tal vez el papá, el abuelo o el bisabuelo de estos chicos tenía ese mismo problema? Y aquí está esta madre angustiadísima y va a seguir pidiéndole oración a todo mundo. Cuando lo correcto y lo ideal y lo óptimo y lo seguro sería que ella haga una investigación de su generación pasada y de la generación del papá. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Y lo hemos visto inclusive en nuestra iglesia. Personas que no se interesan en hacer, ay no, qué pereza. Mientras me pongo a hacer un árbol genealógico, tengo que preguntar y tengo que aquí, ¿qué hago con mi hijo? Bueno, saludes y bendiciones. Pido apoyo y oración por 2 hijos míos, un varón y una chica, ya que al varón le gusta vestirse con la ropa de su hermana y a la hermana le gusta vestirse con la ropa del varón. Qué problema, ¿verdad? ¿Qué raíz está operando acá? Hoy en día estamos con un movimiento que ha avanzado en fronteras que ya ustedes lo saben. Y aquí hay una raíz de parafilia, así se llama. Claro. Raíz de parafilia, raíz. Entonces, hermanos, cuando a nosotros nos llegan las peticiones y vemos la petición, sabemos qué raíz está operando ahí. Pero imagínense, aquí pueden haber, yo qué sé. No, son miles. No sé, no puedo ni calcular. Y en ese otro saco también. Y sabemos que podemos orar y todos los martes oramos por ustedes, hay compasión en nuestro corazón por ustedes, amados, pero la solución no va a estar solo en la oración. Hay que buscar, investigar de dónde proviene, en qué momento ocurrió la invasión de estas cosas y otras peores. Incesto, tenemos el montón de peticiones donde la madre se queja que su esposo ha abusado de su hija, incesto, violación, mujeres que lloran porque fueron abusadas sexualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo, por y ejemplo, esto tiene una cadena, tiene una raíz que hay que romper ese ciclo de iniquidad y no se rompe solo orando. Hay que hacer varias cosas, pero necesitaríamos, yo qué sé, 20,000 personas para que nos ayuden a contestar. Por eso está este programa. Este es el octavo programa. En el anterior dimos un montón de información y en los que vienen vamos a ir viendo cada raíz con su fruto. La raíz de amargura, la raíz de pereza, todo eso lo vamos a estar viendo con el favor por ejemplo, de Dios. Estaba pidiendo por oración porque su esposo está en la prisión y por su hijo está en la prisión, por fortaleza para salir adelante y que lógicamente sean liberados. Bueno, es la oración de una esposa o de una por madre. supuesto. O de una abuela, de alguien. Pero aquí no es un asunto solamente de salir de la prisión. Es un asunto la prisión física. Exacto. Tiene que salir de la prisión espiritual y emocional que lo llevó. Que es la más importante. Que lo llevó a la prisión física. Claro, que es lo más importante. Porque para eso vino Jesús, dice Isaías 61, del 1 en adelante, para abrir las puertas de los encarcelados, pero no de los encarcelados de prisiones físicas, sino espirituales. sino emocionales y espirituales.
Hay poder en el Evangelio del Señor Jesucristo, pero hay leyes en las que debemos de caminar para ver resultados y poder ver las fuerzas de oscuridad derribadas. Claro, claro. Y precisamente para eso está un programa como estos, para que usted abrace la palabra, cree en la palabra, se someta a la palabra, camine en la palabra y usted va a ver que la palabra, que es espíritu, que es Cristo mismo, va a traer la bendición que Dios ha determinado sobre la cabeza de los justos. Así es. El diseño de Dios para nuestras familias es bendición, es protección, es salud, es gozo, es paz, es bendición. Amén. Pero se requiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Amén, amén, amén. Y uno de los consejos que le estamos dando es que usted haga su árbol genealógico y observe muy bien dónde se dio los problemas que usted está viviendo en el tiempo presente. ¿Quién abrió la puerta para que eso sucediera? Bendiciones, amor, se nos fue el tiempo. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. No se pierdan. Bueno, ni uno bendiciones. solo. Seguiremos orando por sus peticiones. Síganos escribiendo. Nosotros estamos dispuestos a orar por todas estas peticiones. Las tenemos aquí y siempre oramos los días martes y en los ayunos. Dios traerá una respuesta porque Dios es un Dios de respuestas. Bendiciones. Hasta la próxima. Y Dios les bendiga. Y recuerda, Dios te ve.